Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 4. Amenaza temporal. Escapando de la muerte una vez más. Sousuke se levantó, mientras revisaba su cuerpo como siempre. Por alguna razón, estaba completamente mojado. Sentía dolor en varios puntos pero, debido al traje especial, la mayoría eran solo moretones. No podía mover bien su brazo derecho, probablemente estaba esguisado. Escuchó agua fluyendo y una débil corriente de aire, pero estaba totalmente oscuro y no podía ver nada. ¿A dónde habrían caído sus gafas de visión nocturna? Sousuke buscó una maglit en su uniforme. Bien, había una. Bajó el selector a la luminosidad mínima necesaria. Lo primero que vio fue roca desnuda. Luego, trozos de goma espuma y alambre enredado. Una cesta de vinilo, una silla de madera, una valla rota, y mucha basura. El espacio que lo rodeaba era una cueva cilíndrica, su estructura era similar a la de una cloaca. Agua fluyendo en el suelo hasta la altura de su rodilla, agua sucia fluyendo entre los restos, como entre montañas. Probablemente, llevada por los rápidos en una estación o a través de los años. Incluso los objetos más grandes habían sido arrastrados. Al parecer, Sousuke había sido remolcado tras perder la conciencia durante la caída, hasta que el nivel del flujo de agua bajó. Por un tiempo, él había sido un desperdicio más flotando en el drenaje. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Qué hora era? Miró el reloj. Había perdido la conciencia por unos 15 minutos. Aunque no sabía cuánta distancia había recorrido, a juzgar por el silencio estaba lejos del accidente. Ni siquiera tenía su carabina, debió caérsele en algún sitio. Capitana, buscó sin éxito a Tessa. Capitana, Tessa. Gritó no muy alto, dando vuelta a los cacharros que lo rodeaban. Entre la basura había un esqueleto, tenía un uniforme gastado y una placa. No pudo distinguir su género. ¿Qué habría pasado allí? No tenía idea de cómo podía morir alguien ahí dentro. Tessa no estaba. ¿Estaría en un lugar seguro? ¿O había sido arrastrada por las aguas? Ni siquiera podía suponer si estaba viva o no. Maldita suerte, por supuesto, el comunicador sería inútil. Aun si el impacto y el agua no lo hubiesen destruido, en un espacio cerrado y profundo como ese las ondas electromagnéticas no lo alcanzarían. Puede estar aguas arriba. Tengo que encontrarla. Con paso rápido, Sousuke se volvió contra el flujo de agua y caminó por la cueva. Un poco más adelante halló una pared de ladrillos junto a la roca desnuda. Era una cloaca después de todo. Una ruina que no había sido pisada por humanos en un largo tiempo, donde el agua de la lluvia desembocaba. Avanzó por más de 300 metros, hasta que pudo ver un gran agujero en el techo. Había una pila de ladrillos rotos y fragmentos de acero. Sin ninguna dificultad, trepó para salir de la cloaca por el agujero. Había un gran túnel vertical, más estrecho que el del elevador, por donde habían descendido. Tenía una altura de 5 pisos. Girando la luz, iluminó por sobre su cabeza y caminó hacia un lado del túnel. Había un pasaje lleno de esqueletos y caños. Estaban deteriorados y gastados. Varios de ellos colgaban en el exterior del túnel. Concentrando la vista, descubrió que en el techo de la cueva había un estrecho túnel, bajo el cual se abría un gran agujero en el suelo. Al parecer, él había caído por allí. Era afortunado de no recibir heridas graves. Bajo el pasaje, había chocado con una escalerilla, una placa de acero, varios caños y cables. La caída de 5 pisos no había sido directa. Sin embargo, Tessa era otra historia. Si había caído, sería duro. La luz de la maglit se debilitaba. Sousuke estaba ahora en la base de la cueva, buscando en un lugar donde escombros y caños estaban apilados. Tessa no estaba allí, solo encontró la carabina perdida. La recogió y verificó que siguiera funcional. Aparentemente no estaba rota, pero tras caer de esa altura no había garantía de que disparara. Ella está arriba. Era posible que él hubiese perdido la conciencia mientras estaba arriba. Si no la encontraba aquí, ¿debería gritar para que ella le responda? No, es peligroso. Sería un problema si lo escuchaban. Hacía solo 30 minutos desde el accidente. No sería raro si los refuerzos del enemigo estaban en el área. Tendría que subir y verificar ese pasaje. Realmente, qué molestia.
Pensaba, enojado, en la mala suerte que había tenido al caer por ese agujero, cuando lo reflexionó mejor. Podrían haber sido aplastados por el helicóptero. Además, de caer con Tessa por el agujero, ¿cómo quedaría ella, que no llevaba el traje antiimpacto? La luz se incrementaba a medida que trepaba por entre los caños y placas de acero del túnel. Subió 3 pisos, hasta que no encontró asidero. Para salir, tendría que encontrar otra ruta. Saltó al túnel más cercano y avanzó, dejando atrás el pasaje vertical, internándose más profundamente. Si podía encontrar una escalera que suba, lo llevaría a donde estuviera Tessa. Llevaba la Maglit en la mano izquierda y la Glock 19 en la mano derecha. Como existía la posibilidad de que la carabina fallase, no debía utilizarla para hacer el primer tiro. En cualquier caso, estaba en una situación en la cual no podía disparar al ver a un enemigo. Con precaución, avanzó por el pasaje en ruinas, girando en varias esquinas y cruces de caminos. Había varias puertas a ambos lados del pasaje. Miró en el interior de una. Era una sala de personal o una habitación privada. Estaba vacía. Al final del pasaje había escaleras. Pero entonces, enfrente de las escaleras, apareció Leonard Testarossa. Cabello plateado ondulado. Se colocó un abrigo rojo sobre su traje de piloto. Llevaba una Colt Peacemaker ornamentada en la mano derecha. Su rostro estaba oculto por las gafas de visión nocturna, pero no había error. Era él. Sin ninguna vacilación, Sousuke disparó inmediatamente. En un instante, el abrigo rojo se movió, deteniendo las balas. Era el ya mencionado traje a prueba de balas. Sin importarle, disparó 5 veces más. Ninguno de los disparos tuvo efecto. La misma bienvenida de siempre. Leonard se movió, disparando el revólver. Sousuke se ocultó tras la puerta de enfrente y la bala pasó junto a él. Evadió los sucesivos disparos que arrancaban polvo y fragmentos de concreto de las paredes. Asomando el arma inmediatamente, respondió al fuego hasta gastar la última bala del cartucho. El rugido de los disparos resonó con fuerza. No hubo respuesta. Los había esquivado o habían sido detenidos. Me sorprende tu impaciencia. Tú y tu pretensión, acabas de echar a perder a propósito la oportunidad de un ataque sorpresa. Pensó él, pero no dijo ni una palabra. Regresó la Glock recargada a su funda y preparó la carabina. Estaba orgulloso de su traje a prueba de balas, pero ¿podía eso detener una bala de rifle revestida? Disparó en semiauto. Como esperaba, Leonard sabía que no tenía defensa ante una bala de rifle. Se lanzó a un lado y desapareció por un pasaje. Suponiendo que atravesaría la pared, Sousuke disparó. No hubo respuesta. Cuando ésta llegó, por los agujeros en la pared, Sousuke calculó que su disparo había pasado por arriba de su cabeza. La mira de la carabina estaba corrida. Seguramente por efecto de la caída de 5 pisos, pero no había ningún otro problema en su funcionamiento. Era impresionantemente resistente. Si se daba la oportunidad, tenía que agradecer por mail al fabricante. Sousuke disparó, Leonard disparó. Sousuke se movió, Leonard movió. Si aquello continuaba, los dos saldrían de la habitación. Era un cuarto del tamaño de un gimnasio, con un gran tanque lleno de líquido, un compresor e incontables caños y válvulas esparcidos por todas partes, de forma cada vez más complicada. Él tenía un equipo de visión nocturna, mientras que Sousuke estaba en desventaja con solo una Maglit. Apuntando y moviéndose con solo la luz de la Maglit era completamente visible y tenía que deducir a dónde disparar. No. Esa no es la única razón por la que no puedo acertarle. Leonard es hábil. La velocidad de reacción, la precisión de sus disparos, sus movimientos calmados y decididos. Eran como impensados, pero lógicos. Fuera un talento natural o el resultado de un entrenamiento intensivo, no podía dejarse engañar por sus excentricidades. Tenía un preconcepto de él como un chico débil que confiaba en su tecnología para protegerse. Se había equivocado. No puedes matarme fácilmente, rió Leonard, desde la oscuridad. Buena suerte, no eres rival para mí en un as. Ahora es tu oportunidad. Sousuke recordó su fastidiosa provocación. Este no era el mismo oponente que había enfrentado antes, en aquel entonces tenía maneras más delicadas. ¿Estaba actuando o había cambiado? Suenas un poco vulgar, dijo Sousuke, en tono neutro, recordándose que la Maglit revelaría su posición. ¿Te parece? Pensé que así me llevaría mejor contigo. Disparó. Las balas de Leonard pasaron cerca suyo. Utilizando las gruesas cañerías como escudo, presionó a su oponente para obligarlo a cambiar de posición. Mejor impresión me causaría tu cadáver. Jaja, tú lo dijiste. Ya iban más de 3 minutos desde el inicio del tiroteo. Aquello no debía seguir alargándose, los subordinados de Leonard llegarían. Tenía que decidir pronto si concentrarse en vencerlo o en escapar de aquel lugar. Antes de que tomara una decisión, los refuerzos enemigos llegaron. 15 metros a la derecha del tanque tras el cual Sousuke se escondía, escaleras arriba, 4 hombres con pistolas ametralladoras aparecieron. Señor AG, llamó uno de los hombres. Dije que no se vinieran. Regresen. Pero, está solo. Regresen. Está por allí. Uno de los hombres notó a Sousuke y disparó.
Cuando perforó el tanque tras el que se escondía, un líquido empezó a brotar. Él respondió al fuego. Uno de ellos recibió el impacto de la bala en el pecho. Los otros 3 se separaron y dispararon también. Los proyectiles rebotaron contra caños y cables, haciendo brotar chispas en los alrededores. Enemigos bien entrenados. Ni siquiera se agitaron, se pusieron a cubierto y dispararon a matar, pero sus ataques y movimientos eran monótonos, no funcionaban como equipo. Uno se adelantó, como esperaba. Lo mató de un solo tiro, pero el hombre tenía intención de arrojar una granada. En la mano del hombre caído, quedó el pin de la granada. Era una bomba incendiaria. Explotó. Con una luz blanca, se desató el infierno. Era el tipo de granada de mano que quemaba instantáneamente un área. Muy efectiva en sitios cerrados. Sousuke estaba lo bastante lejos para que no lo alcanzara, pero había algo mucho más serio de lo que preocuparse. Junto a la bomba incendiaria, estaba el tanque. Con los impactos de las balas, el líquido se había vertido por completo. Tras 17 años, el desconocido elemento seguía siendo muy combustible y se encendió al recibir el calor de la granada. Las llamas corrieron por los caños, llenando la habitación de explosiones. El suelo se partió ante los impactos. Planchuelas de acero cayeron del techo hacia Sousuke. Él corrió, evadiendo cuanto podía. Si se quedaba en esa habitación sería calcinado o sofocado. Uno de los enemigos gritó, cayendo al piso siguiente cubierto en llamas por una de las grietas del suelo. El suelo completo esperaba para colapsar, transfigurado, girando y cayendo. Ya no era un campo de batalla. Sousuke se escurrió, escapando del incendio. Otra explosión. El frecuente sonido de disparos continuaba, seguido de una gran explosión. El techo del pasaje se sacudió y una lluvia de polvo cayó sobre sus cabezas. Probablemente es Sagara-san. Encontró al enemigo mientras me buscaba, dijo Tessa. Ya le había contado a Kaname los detalles. Separada de Sousuke tras la caída del helicóptero, comenzó a buscarlo sola y encontró a Kaname. Sousuke las alcanzaría inmediatamente. Oyendo eso, Kaname era incapaz de contener sus sentimientos. Trataba desesperadamente de retener sus deseos de comenzar a correr. Se repitió una y otra vez, si te impacientas te perderás, sin poder discernir la lógica de sus emociones. Quería verlo, no podía esperar un segundo más, pero tampoco quería perderse. Tal vez si gritaba su nombre funcionara. ¿La vería el enemigo? No podía ser, definitivamente llegaría el primero. ¡Qué pensamiento irracional! No importaba cuánto los borrara, seguían apareciendo. Entonces, el sonido de esa explosión la preocupó. Vamos a buscarlo. Puedo adivinar la dirección de dónde vino eso, pero... vaciló Tessa. ¿Pero qué? Hay enemigos en la dirección de la explosión, y la pierna del señor Lemen está herida, no podríamos huir si nos encontramos con el enemigo en lugar de con Sagara-san. No sabemos eso, ¿no? Sousuke puede estar en problemas. No puedo dejarlo así. Por eso estoy vacilando. Tu seguridad y la del señor Lemen. Qué razón y lo que sea. Quiero ir. Si es tanto problema, me iré sola. Hubo varios de Jabiyu. Irritada hasta un punto crítico, Kaname levantó mucho la voz. Por favor, cálmate. Yo no. No hay tiempo para calmarse. Finalmente, justo cuando está tan cerca. ¿Por qué dices estas cosas? Tienen que ser tan malas las circunstancias cuando lo encuentro. ¿Por qué? Kaname-san, basta. Lemen la sujetó del brazo súbitamente con tanta fuerza que la sorprendió, e inmediatamente regresó a la normalidad. Sé cómo te sientes, pero tienes que recuperar la calma. Si te comportas de esa manera aquí, todo se complicará. Era como él decía, tenían que ser prudentes. Disculpa, Tessa. Está bien. Todo esto es mi responsabilidad. Mirando cómo Tessa murmuraba frágilmente, Kaname se sintió culpable. Aun cuando a Tessa también le gustaba Sousuke, ella no decía nada egoísta ni insensible, y aún así tenía que soportar esto. Desde su punto de vista, tendría que enojarse y replicar. De verdad, lo siento mucho. No sé qué me sucedió. Está bien. Finalmente podrás reencontrarte con Sagara-san. Si ya estás mejor, continuemos. Dijo seriamente Lemen. Es peligroso quedarse aquí. Tenemos que alejarnos del enemigo tanto como sea posible. Si todo sale bien, podemos encontrar otra salida y llegar a la superficie de alguna forma. Creo que lo mejor sería contactar a los aliados de Testarossa-san con la radio inalámbrica. Pero Sousuke, él estará bien. No es un fardo como yo y le será más fácil moverse solo. Probablemente también. Trate de llegar a la superficie y contactar aliados. Si nos reunimos con él, lo más probable es que caigamos todos juntos. Aunque resultaba extraño, Lemen tenía mucha experiencia. Sería sabio confiar en su juicio en ese tipo de escenario. Entiendo. Vamos. Matando los deseos que le quedaban de correr en dirección a Sousuke, Kaname asintió. Tessa, conoces el camino. Es una construcción rústica. Tenemos que bajar hasta lo más profundo de la instalación norte, allí debería haber un ducto de ventilación con una escalera ordinaria. Aunque no hay garantía de que el enemigo no esté allí, será un poco más seguro que ir al sur. Norte, ¿por dónde? Por aquí.
Vamos. Los tres avanzaron por el laberinto. Lemen caminaba en el centro, sujeto a ambos lados por Tessa y Kaname. En la oscuridad, Lemen sonrió débilmente. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué beneficio? Tener hermosas chicas a mi lado. Sería mejor si no tuviera ninguna herida. Tessa. ¿Podemos dejar a esta persona? Sí, pero al menos deberíamos oír su última voluntad y testamento. Ah. Perdón. Perdón. No me abandonen. Ges. Cargando un Lemen suplicante, Kaname y Tessa avanzaron tambaleantemente en la oscuridad. Atrapado. Eso fue lo que Sousuke concluyó tras escapar de las llamas y acabar dentro de una instalación que recorrió en una corta caminata. No importaba a dónde fuera, techos colapsados y puertas de acero selladas bloqueaban su camino. Sería maravilloso derribarlas usando C4, pero había un fuerte olor a gas en el ambiente. Incluso usar armas de fuego sin cuidado podía resultar en una explosión. Retrocedió con precaución a la habitación anterior, donde la batalla. No era posible regresar entre todas esas placas de acero y caños. El fuego era temporal y se apagaría, pero no podía esperar a que el oxígeno se acabara. Además, estaba preocupado por Tessa. Si el enemigo ya había llegado hasta aquí, probablemente estaría capturada. Como era la hermana de su comandante, probablemente no la matarían sin razón, pero no podía confiar en eso tampoco. Tengo que escapar y buscar a Kurz. Conduciendo el Aevatine con el apoyo de Kurz, no sería imposible recuperar a Tessa. Sin embargo, no sabía si tenía posibilidad de vender el as de Leonard. Al menos era un plan más sólido que enfrentar a tantos enemigos solo con una carabina dañada. Pero, ¿qué si Tessa no ha sido capturada? En ese caso, seguramente buscaría reunirse con sus hombres. Para que eso fuera posible, necesitaría que él eliminara a los enemigos. Si no podía hacer eso, no. En una esquina, apareció Leonard. Aparentemente había sobrevivido a la explosión. Para colmo, ni siquiera estaba sucio. Sousuke y Leonard notaron su mutua existencia casi al mismo tiempo. Ambos apuntaron sus armas y pusieron los dedos en el gatillo, sin disparar. Ops, rió Leonard. Si disparas ocurrirá una explosión. Parece que ya lo has notado. El irritante olor como de cebolla podrida le picaba en la nariz desde hacía rato. ¿Gas combustible? En ese caso, el arma no sería problema. Puede que no, dijo Sousuke súbitamente, apuntando el arma a la cabeza de su oponente. A esa distancia, no fallaría. Un disparo bastaría, pero lo mismo contaba para él. ¿Entonces quieres intentarlo? Sería entretenido. ¡Qué idea encantadora! Eso dices, pero piensas desenfundar el cuchillo que llevas a la cintura. Con esa arma no hay que preocuparse de posibles explosiones, y crees que no te sería difícil cortarle el cuello a alguien tan débil como yo. Eso era correcto. Sousuke tenía la mano izquierda en posición para tomar su cuchillo de batalla. En lucha cuerpo a cuerpo, él tenía todas las chances de victoria. ¡Qué gracia que lo menciones! Yo también tengo algo como eso. Leonard sacó algo del interior de su abrigo y giró para enfrentar a Sousuke. A primera vista, aquello parecía un cuchillo de lanzar, pero tenía una palanca para el pulgar junto al nacimiento de la hoja. Notando el detalle, Sousuke ocultó su preocupación. Esto es lo que tú llamarías un cuchillo Spetsnaz 29. Parece que lo conoces. Ese cuchillo era un arma de las fuerzas especiales rusas. Contenía en su mango un muelle a alta presión que se activaba al presionar la palanca. Aunque luciese como un simple juguete, la fuerza con que la hoja se desplegaba era temible. A 10 metros de distancia, aún podía atravesar fácilmente un directorio telefónico. La condición se volvió repentinamente desventajosa. El traje de piloto era resistente a los cortes, pero no contra un arma de guerra. Si recibía un golpe podía morir, o quedar muy seriamente herido, y aquel arma no causaba riesgo de explosión. Sin embargo, Leonard solo podría desplegar la hoja del cuchillo una vez. Si evitaba ese único ataque, podría acabar con él. Sé en qué piensas, dijo él, adivinando la resolución de Sousuke. En matar, por cualquier método. Si no puedes con un arma, entonces con un cuchillo. Si no con un cuchillo, entonces con tus manos. Aun si te cortaran las manos morderías a la yugular. Incluso si estuvieras muerto. 29 Cuchillo especial de asalto de las Fuerzas Especiales Rusas. Contiene una hoja retráctil de 30 metros de longitud máxima. Su manejo requiere mucho entrenamiento. Afilarías tus huesos. Eres ese tipo de persona que solo espera la oportunidad de aplastar al enemigo. Me pregunto si por lo menos considerarías discutirlo un momento. ¿Acaso hay necesidad de discutir algo? La manera de salir de aquí. Es estúpido aclararlo, pero los dos estamos atrapados aquí dentro. El propano ha comenzado a filtrarse hace varios minutos. Aún podemos respirar, pero en 2 horas más habremos muerto por sofocación o envenenamiento. ¿Quieres decir que no hay necesidad de enfrentarnos? Vamos a morir de todas formas. He buscado una salida, pero la escalera está repleta de escombros. Si tratamos de removerlos entre ambos, podríamos salir antes de que sea tarde. ¿Quieres una tregua temporal? Correcto.
Si nos enfrentamos ahora, quien sea que gane estará herido y no podrá salir, y aun si el vencedor estuviera ileso no creo que pueda despejar el paso. Tenemos que cooperar, después. Podemos matarnos el uno al otro. Esa es mi propuesta. Leonard no mentía. Tanto el gas como la ruta de escape eran reales. Si no hacían una tregua, seguramente ambos morirían. De acuerdo. Pero solo para salir de aquí. No tenía más opción que aceptar la propuesta de Leonard. Ambos guardaron sus armas al mismo tiempo. Bien. Un apretón de manos. Déjate de idioteces. Sousuke se puso la carabina al hombro y avanzó hacia las escaleras a paso rápido. Las tropas aerotransportadas de amalgama al mando del comandante Kalinin habían acabado de asegurar la mayor parte de la superficie de las ruinas. Aún así, solo habían confirmado que no había señal del enemigo. Él mismo había bajado a investigas al otro helicóptero que descendiera en las ruinas. Descubrió que 2 personas habían entrado a la planta del laboratorio, y sospechaba que esas 2 personas eran Sagara Sousuke y Teleta Testarossa. Lo más probable era que siguieran allí abajo. Leonard probablemente también lo había notado. Había bajado allí por su cuenta, sin realizar ninguna comunicación. Solo 4 hombres lo acompañaron y tras los últimos disparos audibles en su enfrentamiento contra Sousuke, ellos tampoco se habían comunicado. Solo cabía pensar que la suerte les había fallado. Tras pocos minutos, los reportes de sus subordinados confirmaron la conjetura. El helicóptero accidentado explotó en otra área. Había pistas de sobrevivientes en el lugar del accidente. La evidencia apuntaba a Chidori Kaname y el hombre francés. La situación de Leonard era desconocida, al igual que la de Sousuke y Tessa. Parece que algo muy extraño había sucedido bajo tierra, pero tras perder la mayor parte de sus hombres en la superficie no podía permitir que estos se acercaran a la planta. Déjemelo a mí, dijo Casper desde su as en espera. Me encargaré de todo el que se aproxime, entendido. Te lo dejo a ti, dijo Kalinin. Acto seguido, escogió unos pocos soldados y se dirigió a la zona subterránea del edificio. La guía de Tessa daba buenos resultados hasta el momento. No habían dado con ningún enemigo y continuaban avanzando por el complejo subterráneo, pero el hecho de que se alejaran del enemigo le parecía muy poco natural. Ir a la zona más profunda para emerger por el lado opuesto, Kaname entendía el plan, pero descender internándose en ese laberinto era muy poco prometedor. ¿De verdad es por aquí? Kaname le había hecho la pregunta a Tessa incontables veces, pero no sabía cuántas veces había recibido respuesta, a causa de la frecuencia de los déjà vu. Debería, pero, vaciló Tessa. Parecía confundida. Sigue por esta curva. Al fondo, busca unas escaleras. Te llevarán a la superficie. ¿Qué estás tratando de decir? Tessa quedó inmóvil un momento. Supongo que no puedo irme. Tengo que ir allí. Tú deberías continuar. Por favor, sigue adelante. Kaname y Lemen estaban sorprendidos de sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde vas? El enemigo llegará pronto. Es peligroso que estés sola. No se preocupen. Desde un principio había algo que yo necesitaba aquí. Llegué tan lejos que no puedo rendirme. ¿Qué necesitas? Te acompañaremos. No es muy lejos, ¿verdad? Vamos. Antes el propósito de Kaname y Lemen, Tessa negó con la cabeza. No, no pueden. De todas maneras, es algo importante, lo haré yo sola. Fue una mala forma de decirlo por parte de Tessa. Ella sabía algo y no se lo diría a ellos. No. Kaname no era el problema, sino Lemen. Ahora estaba colaborando con ella, pero pertenecía al Departamento Francés de Inteligencia. Había un enorme secreto en esa planta y ninguna garantía de que éste no fuera transmitido a la organización. Lemen lo notó. ¿Acaso no puedes revelarme esto? Tessa permaneció en silencio. En otras palabras, le dio la razón. Bright y yo arriesgamos nuestra vida para descubrir esta ciudad secreta. Sin saber los detalles hicimos lo que nos pediste y fuimos a Moscú, y así terminamos. Ni siquiera sé si Bright sigue con vida o no, pero tú no puedes explicarme las circunstancias. No. Les estoy muy agradecida, pero, si es por mi lealtad, seguramente la DGSE ya me ha despedido. No estoy en contacto con mis superiores. Te equivocas. Por supuesto que me preocupa la información que pueda recibir tu organización, pero ese no es el único problema. El secreto aquí no se pone en riesgo la seguridad de ninguna nación. Si se maneja sin cuidado puede cambiar el destino de cada persona en nuestro mundo. ¡Qué exageración! No. No exagero ni un poco. La mayor parte de las personas, de conocer el secreto que duerme aquí, serían cegadas por el poder y lo usarían. Estará bien si se lo revelo a Kaname-san. Sagara-san tampoco me preocupa. Ellos dos y yo ya estamos enredados en este secreto y afectados por él. Pero, respecto a Lemon-san, no tengo suficiente confianza. Confianza. Él se avergonzó al oír sus palabras. Y Kaname comprendió. No lo entiendo. Si supiera algo sobre ese secreto, debería dejar que lo manipules. Eso es racional, o al menos es un problema importante. Podrías continuar avanzando con Kaname-san. Esa es una petición difícil de aceptar. ¿Qué tal esta respuesta? Tras aquellas palabras,
Lemen sacó la pistola automática de su cinturón. ESP. La expresión de Kaname cambió cuando él colocó el seguro, giró el arma y se la entregó a Tessa. Tómala. Si comienzo a actuar raro, dispárame. Lemon-san, yo. No estoy seguro de si pueda salir de aquí con vida, de modo que al menos me gustaría saber de qué se trata esto, por favor. Parecía que ella estaba profundamente preocupada. Según las apariencias, Lemen era una persona confiable, pero ella no tenía forma de saber si estaba fingiendo o no. En un minuto podía cambiar súbitamente, ¿cómo saber? Pero al final concluyó que era inevitable. Suspiró profundamente y tomó con cuidado el arma que él le entregaba. Entiendo. Sin embargo, si muestras algún signo sospechoso, efectivamente dispararé. ¿Es verdad? Preguntó Kaname. Tessa afirmó. Hablo en serio. Dispararé sin ninguna duda. Aunque no puedo asegurar que mi puntería sea certera. Ah, Kaname-san. Pensé en decirte esto, pero no lo hice, aunque, si mi hermano te trajo aquí, probablemente te lo dijo, probablemente. Probablemente que... Nada. De todos modos tenemos que apurarnos. Por aquí. Era un inusual trabajo cooperativo, y continuó en la oscuridad. Tirando entre ambos, les tomó más de 5 minutos mover la primera placa de acero. Tuvieron que sacar los trozos de concreto y rocas de los alrededores, lo cual fue una dura labor de 10 minutos. Tras eso, la anterior mencionada placa de acero cayó con solo una patada. Sousuke y Leonard solo pronunciaban la cantidad mínima de palabras requerida. Al grado de, tira, y, empuja. Por supuesto, no bajaban la guardia tampoco. Si en cualquier momento uno cambiaba de idea, el otro sacaría su cuchillo. No se daban la espalda si no era completamente necesario. Sin importar la situación, eran enemigos. No podían olvidar eso. Oh, bueno. Leonard descansó sus manos. No parecía cansado, sino aburrido. No descanses por tu cuenta. Al oír a Sousuke, él se encogió de hombros y regresó al trabajo. No lo estaba haciendo mal, pero era raro ver a alguien trabajando vestido de traje. Tessa también bajó aquí, ¿cierto? ¿No estás preocupado por ella? Preguntó Leonard, harto de la aburrida tarea. No parecía tener intención de averiguar la localización de Tessa. Podía ser un engaño, podía ser que él no supiera realmente que Tessa estaba en las ruinas y quisiera confirmarlo, pero él no pensaba ofrecerla semejante información, así que fingió inocencia. No sé de qué hablas, no creo que hayas venido aquí solo. Ella era la que necesitaba venir. No lo sé, y no tengo por qué responder. Ah, es eso, dijo Leonard, con tono inquisitivo. Sujetó un trozo de armazón reforzada con concreto y la empujó para llevarla escaleras abajo. ¿Qué si te digo que Chidori Kaname también está aquí? Sousuke, que sostenía fragmentos de caños, se detuvo súbitamente. Súbitamente. ¿La trajiste? A estas ruinas. Hey, no descanses por tu cuenta. Era una venganza por lo de antes. Leonard sonrió malignamente en la oscuridad. Sousuke estaba molesto, pero no dijo nada y continuó trabajando. Un helicóptero se estrelló y cayó por el hueco del elevador hace poco. Ella iba a bordo de ese helicóptero. ¿Qué? Luego el helicóptero explotó. No se encontró su cuerpo, pero el accidente fue causado por un ataque de Tubando. Sousuke quedó helado por un instante, pero luego decidió que era mentira. Si Kaname hubiese muerto, él no estaría conversando cómodamente así. Aunque no sabía si eso pudiera entristecerlo, por lo menos no se reiría contándolo. Parece que no me crees. No hay duda, solo he dicho la verdad. Yo estaba en el hangar del helicóptero con mi as, fue fácil escapar. Ella estaba en la cabina del frente. No sé qué le haya sucedido. Mientes. Es la verdad, Chidori Kaname iba en el helicóptero. Entonces, ¿por qué hablas con tanto optimismo? Es una buena pregunta. Bueno, tiempo de moverse. Probemos. Vamos, sujetaron entre ambos la placa de acero inmóvil y tiraron con toda su fuerza. La base cubierta de escombros comenzó a ceder lentamente y por fin pudieron liberarla. Bien. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Cierto, su condición. Continuó Leonard, volviendo al trabajo manual. Es verdad que ella estaba en el helicóptero que se estrelló. Yo no la rescaté, y el helicóptero explotó. Aún así, ella está viva. Tengo total confianza en eso. ¿De qué hablas? Sousuke en verdad no entendía lo que Leonard estaba diciendo. Si era cierto que Kaname estaba en el helicóptero, ¿por qué tenía tanta confianza? Además, ¿por qué se lo decía? Ya lo probé antes. Cuando estabas en Hong Kong ella fue el blanco de un asesino enviado por Gauron que la atacó en el distrito de negocios de Tokio. Estaba lloviendo. Yo estaba escondido cerca y no hice nada más que observar. Piénsalo. Un asesino, protegido de Gauron, contra una muchacha de preparatoria con buenos reflejos. No importa cómo lo veas, era su fin. Pero se salvó.
Tuvo buena suerte, es cierto, tiene una anormal cantidad de suerte. Había un enigma oculto en las palabras de Leonard. Durante el ataque, el asesino usó su primer arma. El disparo falló y el arma no volvió a disparar. Ella aprovechó la oportunidad para escapar. Era la primera vez que oía de eso. Nunca había escuchado los detalles de boca de Kaname. Aparte de mencionar los pequeños a Salastor, el encuentro con Leonard y 2 o 3 frases, no le había dicho nada más. No es raro que una pistola automática falle. Cierto, pero, si fueras a matar a alguien con un arma, ¿qué harías antes? Confirmar el funcionamiento del arma y el estado de las balas. No importa qué tipo de objetivo fuera, el ritmo de la muerte podía absorberlo, de modo que siempre había que asegurarse desde el principio, preparar cautelosamente la senda por la cual el objetivo se iría al otro mundo. El asesino debía pensar igual. Además de la coincidencia de que el disparo fallase, el arma se había roto. La buena suerte de esa chica es un poco increíble, ¿no? ¿Por eso ella tiene que haber sobrevivido al accidente del helicóptero? Algo está mal. ¿Eso crees? Tú también lo sabes. ¿Cuántas veces ella ha escapado del peligro justo a tiempo? Me parece que la manera en que vive es extraña. Eso. Sousuke sonrió. Era cierto. Desde que la conoció ella estuvo envuelta en incontables peligros, algunas situaciones incluso lo habían espantado a él, que tenía tanta experiencia en carnicerías varias. ¿Era eso suerte también? No, no podía ser. Ella nunca se rinde y continúa en movimiento, pensando qué hacer en cada circunstancia. En ese sentido, es similar a un soldado veterano. Por supuesto, Sousuke no iba a negar la suerte. Él mismo estaba vivo por su suerte. Un soldado. Podía morir con una simple bala bien apuntada, sin importar su habilidad. Pero la suerte era un elemento demasiado persistente aquí. Se dice que el hombre propone, Dios dispone, seguramente la suerte es un afecto de la voluntad de Dios. Más allá de sus capacidades de Whisper, Kaname Chidori es un humano común. Solo es un poco más fuerte de lo normal. Es materia de discusión, pero no hay nada raro en ella. Reconozco su fuerte voluntad y su energía, pero, ¿lo pensarás? Podría ser que su suerte sea una habilidad por sí misma. Eso es solo una teoría retorcida. Si así fuera, todas las personas que alcanzan su expectativa de vida tienen suerte. Todos los que viven en el ambiente adecuado tendrían esa habilidad. Habría ya unos 100 millones de personas con esa habilidad en el mundo. Bueno, puede ser. Esto solo va en círculos. Además, el que no haya muerto no fue suerte. Era inevitable. Inevitable. Punto de convergencia entre causa y efecto. Puedes decir que el mundo es extraño porque ella está aquí o que ella está aquí porque el mundo es extraño. Ahora ella seguramente irá, sin ninguna intervención de mi parte hasta lo más profundo, a encontrarse con el fantasma 30. Encontrará el poder para detener la historia. Se convertirá en la piedra clave para crear un mundo sin pasado, futuro ni presente. No entiendo de qué hablas. De la omniesfera y los Whisper. El mundo va a entrar en caos desde este punto. La frecuencia de los Deja Vu era más alta. Kaname sentía que había caminado por ese largo y estrecho túnel varias veces y que había escuchado los insultos de Lemen y la tos de Tessa varias veces también. Tener tantos Deja Vu era molesto, la llevaba a un límite en que apenas podía conservar su personalidad. Pero aún si podía soportarlo, la indescriptible fatiga se acumulaba en los nervios de todo su cuerpo. Mi cabeza se siente rara, murmuró Lemen. Ya había escuchado esa frase incontables veces. Estoy segura de que está justo enfrente, pero siento como si la puerta se alejara más y más. Creo que entiendo cómo se siente un alpinista. No te preocupes. Llegaremos. Había cansancio en las palabras de Tessa. Aquí cerca está el centro del laboratorio subterráneo. El artefacto que el profesor Balov y el equipo de investigación crearon duerme aquí, intacto. El efecto proviene de ese artefacto, ¿cierto? Sí. Pero, estrictamente hablando, no es culpa del artefacto. Como no hay energía eléctrica, no funciona. Sentimos el efecto de un artefacto que ya se ha detenido. No entiendo. Es difícil de explicar, el efecto proviene del pasado. Hace 18 años las ondas psíquicas del experimento fueron transmitidas a nuestra época. ¿Pasado? Ondas psíquicas. Es la omniesfera. Ya te lo he explicado antes. Este es el punto cero. Todo comenzó aquí. Gradualmente, muy gradualmente, los tres llegaron al centro. Pasaron por varias puertas inmensas. Eran afortunados de que ninguna estuviera cerrada y de que su peso pudiera ser movido entre Tessa y Kaname. Allí había una extensa sala varias veces más grande que el gimnasio de la escuela. En los muros internos había una especie de barriles pegados uno contra otro. Cada uno de ellos tenía el tamaño de un neumático de camión. En el centro de la vasta sala había una gran estructura con forma de domo. Tenía el aspecto de un tanque globular de gas cortado al medio. En su superficie exterior, al igual que en el resto de las paredes de la sala, había barriles pegados.
¿Qué es este lugar?, dijo Lemen, en tono intranquilo. Estaba alerta. Un humano normal no podía saber qué tipo de instalación era esta. Por su atmósfera, parecía una instalación de investigación de neutrino, construida bajo tierra, extraña y exagerada. Era un artefacto experimental para un propósito simple. Había sido planificado con un enorme 30 en realidad dice, a encontrarse con la muerte de esta reliquia, pero en una cita del capítulo siguiente está como lo he puesto ahora. Presupuesto y recursos, hasta alcanzar esta inmensa escala, tan arrogante. Aún así de organizado, el artefacto tenía un ambiente excéntrico. Más que un aparato científico parecía un templo herético en ruinas. Debido al deterioro, el contenido de los tambores se había filtrado y llegaba hasta ellos. Probablemente, los tambores eran partes de un amplificador. Contenían un circuito especial que sustituía al intelecto humano. No, durante aquella época esos circuitos no podían construirse. A menos que, Kaname-san, ¿te has descompuesto por el contenido de estos barriles? Sí, puede ser. No creo que sean cerebros humanos, dijo Tessa, sin convicción. Probablemente utilizaron cerebros de otra especie mamífera superior. El equipo del profesor Balov estaba investigando los cerebros de los delfines. Las víctimas probablemente fueron ellos. ¡Qué cruel! Hablando de uno o dos ya estaría enferma, pero en ese complejo había cientos de ellos en aquellos tambores. Kaname trató de no vomitar. Ya lo habían comprendido. Esas ruinas eran el resultado de la perversidad y la locura. Aun si las víctimas no eran humanas, semejante crueldad no debería existir. Esto es Taros. Sí. Este artefacto creado por el profesor Balov fue la primera Taros del mundo. Se la llamó artefacto de comunicación mental. La Taros actual, cargada en el Laevatain y el de Daanan, utilizan la última tecnología a gran escala de elementos lógicos, utilizan a Al y Daana como amplificadores, haciendo posible enviar y recibir información a la omnisfera. Sin embargo, en la época en que se creó esto, eso no era posible. Por eso necesitaban la amplificación por parte de cerebros vivos. Correcto. Para evitar que su provisión de cerebros muriera, se controló su actividad química con varios tipos diversos de drogas que eran refinadas en esta planta de Jamsconce. Para mantener en secreto la producción se creó el pueblo. En el pueblo se reunió varios especialistas de excelencia, traídos de países del este. La mayoría de esos científicos no conocían el experimento en su totalidad. Investigar tanto me tomó tiempo, y he puesto en peligro a Lemon-san, pero cada pieza está ya en su lugar. Tessa, has tenido muchas dificultades. ¿Acaso no queda nadie vivo que conozca este pueblo? No puede ser tan secreto. No queda nadie. Han muerto o quedaron dementes. Y todo en una sola noche. ¿Qué pasó exactamente? Durante la prueba de operación sucedió un accidente. Taros atacó, irradiando una onda psíquica extremadamente fuerte. Todas las personas en 30 kilómetros a la redonda recibieron una fuerte contaminación mental. Lo que pasó está claro con solo ver las ruinas del exterior. Perdieron la razón, se mataron entre sí o se suicidaron. Varias personas de lugares distantes también murieron por el impacto. Aunque Kaname no había visto las calles, pudo imaginar cómo había sido. Sin duda, una escena del infierno. Una versión telepática de Chernobyl, murmuró Lemen, que escuchaba en silencio. Correcto. La omnisfera irradia distintos tipos de ondas psíquicas. La única que es debilitada por la distancia y el tiempo es la onda iota. Esta contaminó a los residentes de Jamsconce, sus efectos quedaron confinados en esta área. La otra es la onda tau. Esa no tiene relación con la distancia ni el tiempo, puede ser transmitida a cualquier punto sin debilitarse. Sobre las personas normales no tiene influencia, solo crea un déjà vu. Sin embargo, el efecto de esta tau fue amplio. Creo que se transmitió a todo el mundo. Pero nadie lo notó. Sí. No puede ser observado físicamente y nadie notó los efectos. Sin embargo, hay excepciones. Se transmitió durante el ataque de Taros, hace 18 años, en diciembre de 2024 de 1981 a las 11:50 de Greenwich. En ese momento los efectos fueron recibidos por ciertas excepciones. ¿Sabes qué tipo de personas fueron las excepciones? Bueno, supongo que nosotras. Lemen inclinó la cabeza a un lado, Kaname suspiró profundamente. Debía ser el suspiro más profundo jamás visto. Al escuchar aquello, por fin había comprendido. Mi secreto. Nuestro secreto. Los bebés recién nacidos que despertaban. Sí, nosotros. Recordó que durante la escuela primaria había hecho una investigación sobre el tema, un incidente del día en que naciste. Diciembre de 2024, 8:50 de la hora de Tokio.
La hora de Greenwich sería 1:50. Madre, deberías haberme dado a luz un minuto antes. Aún no sabemos por qué la onda afecta a los bebés recién nacidos. Según una teoría de la fisióloga Alice Miller, en el momento en que un niño nace, hay una actividad especial en su ganglio basal y lóbulo occipital. Sin embargo, no ha sido verificado. Las madres no dan su consentimiento. Bueno, tiene sentido. Ninguna madre aceptaría que le pongan electrodos en el cerebro a su hijo antes de que nazca. Creo que cuando se creen formas de medición nuevas habrá alguna manera de investigarlo, tal vez con un sistema especial de resonancia magnética nuclear. Si en el futuro Kaname-san fuera a tener un bebé, me dejaría realizar el experimento. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no lo haces por tu cuenta? ¿Por qué probablemente esté sola por el resto de mi vida, y esa amargura? Nada. Pero está bien. Si Kaname-san me presta a Sagara-san un par de veces, haré el experimento yo. Lo dices como si fuera. ¿No quieres? No. Bueno, en primer lugar, él y yo no somos nada. Es una broma. No te lo tomes tan en serio. Hey. Kaname sacudió los hombros, y Lemen alzó la voz tímidamente, Hace un momento estábamos hablando de algo muy serio. Ah, cierto. Lo siento. Nos dejamos llevar. Caminaron hacia el gigantesco domo central. Tessa parecía buscar un pasaje al interior, caminando alrededor de la circunferencia exterior del domo. Bueno, los niños que recibieron la onda Tau al nacer son los Whisper, pero no recibimos vasto conocimiento en ese instante. Creo que nos conectamos a la omniesfera y ganamos la habilidad de recibir sus ondas psíquicas desde algún futuro. ¿Algún futuro? Sí. La omniesfera esparce información a través del tiempo. No recibimos información al nacer, sino que la vamos recibiendo desde el futuro. Lo que obtuvimos al nacer debe haber sido la habilidad mínima necesaria para esa recepción. Es decir, que es como un código de acceso o un protocolo. Con eso la inteligencia va acrecentándose y por alguna razón lee esas ondas electromagnéticas sospechosas. Así es, los niños que nacieron en esos 3 minutos en todo el mundo fueron 174. Debido a que en algunos países subdesarrollados no se registra todos los nacimientos, el número es mayor en realidad. Suponemos que son un total aproximado de más de 350. Sin embargo, los Whisper confirmados son muy pocos. Menos de 10. ¿Por qué? La edad a la que las capacidades de Whisper despiertan dependen de diferencias individuales. Y, aparte de su nacimiento, puede que haya otras condiciones para convertirse en Whisper. Hay muchas diferencias individuales en cada nacido, y no sería raro que algunos no fueran afectados por la onda Tau. Actualmente, el radio de complicación es de menos del 3%, no sería innatural. Somos terminales que reciben información tecnológica del futuro. Es una historia increíble, murmuró Lemen. Se había puesto pálido, y no era solo por sus heridas. Información tecnológica enviada desde el futuro. Eso significa que nuestra tecnología y armas vienen de esa información. Correcto. Los SAS fueron el comienzo de la tecnología que no debería existir, la Black Technology. No había inflexiones en las palabras de Tessa. Su voz resonaba sin emoción alguna en el oscuro salón, donde solo estaban ellos tres. Creo que los efectos de la Black Technology probablemente empezaran a mediados de los años 80. Niños como nosotros, Whisper, comenzaron a manifestar sus habilidades a los 3 años de edad. Mi padre, cuando vivía, estaba investigando eso. ¿80s? Entonces, el mundo de ahora. Sí. El mundo fue afectado por la Black Technology por 15 años. No es difícil de imaginar, con el avance explosivo de la tecnología informática, las invenciones innovadoras en el campo de la energía y los dramáticos cambios en la tecnología de radares. Descubrimientos que no deberían haberse desarrollado sucedieron. Empresas que tendrían que haber colapsado no lo hicieron. Operaciones militares que debían fracasar tuvieron éxito. La economía mundial cambió por completo. Los resultados de las elecciones en los distintos países fueron diferentes. Las administraciones, las políticas. Países que debían caer, no cayeron. Países que debían dividirse, quedaron íntegros. Hasta era posible que la Guerra Fría tuviese que haber acabado ya. La historia original es una en la que no existe la Black Technology. Esto es solo una conjetura, pero creo que la tecnología ha cambiado demasiado desde los años 80. Los sistemas de reconocimiento de voz de las computadoras son sospechosos, la existencia del reactor de paladio. Y de los robots bípedos también. Entonces todo se trata de tecnología. Sí. Y de sus efectos sobre asuntos políticos, económicos y militares, es demasiado complejo para teorizar. Puede que tuviera que suceder una guerra mundial, o,
por el contrario, que la Guerra Fría hubiese acabado. En cualquier caso, este es un mundo diferente. Aquellos que conocen la verdad, llaman a esta situación amenaza temporal. Y es que, para empezar, ni siquiera sabemos si la historia original existe o no. Si la existencia de los Whispered y la interferencia de la omniesfera eran inevitables, esto sería un suceso natural. Es algo de una escala inimaginable. Ahora mismo, con tantos déjà vu, mi cabeza se está convirtiendo en algo extraño. Por favor, controla tu mente, Lemon-san. Ahora estamos en el punto exacto donde el accidente ocurrió. No podemos predecir los efectos que pueda llegar a tener en el cerebro. El punto, pero, ¿no es extraño? El mundo gira. El sistema solar y la Vía Láctea se mueven. Las coordenadas exactas de este lugar hace 18 años deben estar lejos ahora. No. La omnisfera existe en un plano que no tiene relación con coordenadas físicas. No es nada similar a un espacio de éter. Por eso no puede ser explicado. La omnisfera está adherida a este punto de la Tierra y se mueve con ella. La expresión no es exacta, pero es mejor pensarlo así. Qué complicado, pero estas ruinas han estado deshabitadas por un largo tiempo. Si no hay humanos, la omnisfera no debería existir. No deja de existir porque no haya humanos. En todo caso, no afecta a nadie. Además, este lugar es diferente. Los efectos del incidente no permanecen hasta el día presente, sino que llegan hasta él. Encontraron la entrada al domo. Era una puerta estrecha, de la altura de Tessa. Ah, no entiendo. Kaname-san, ¿tú? Preguntó Lemen. Yo. Kaname, que había quedado en silencio, sentía su cabeza pesada. Era por causa de los déjà vu. Caminar hacia adelante se le hacía doloroso, como si caminara por un espeso líquido viscoso, con resistencia y desagrado. Entonces, encontró el orden de precedencia. Yo, entiendo. Comprendió. Lo que había delante no eran simples ruinas inhabitadas. Ah, no entiendo. Kaname-san, ¿tú? Preguntó Lemen. Lemon-san. Estás repitiéndote a ti mismo. Ah, no entiendo. Kaname-san, tú. Lemon-san. Kaname-san, tú. Lemon-san. Tú. Uba. Fue un grito que congelaba la espina vertebral. La mente de Lemen era arrastrada fuera de su cuerpo, como si recibiese un impacto electromagnético. Su cuerpo entero temblaba violentamente. ¿Me escuchas? Basta, no. Lemon-san. Mirando hacia Kaname, que temblaba, Tessa lo empujó hacia atrás con toda su fuerza. Lemen se tambaleó y cayó sobre sus espaldas a pocos metros del domo. Aún entonces su lucha no se detuvo. Hay que sacarlo. Ayúdame. Ah, sí. Lemen continuó gritando mientras entre Kaname y Tessa lo sacaban al exterior. Finalmente, Sua. Take se detuvo y quedó inmóvil, diciendo en tono sollozante, ¿qué fue eso? ¿Qué es esto? No lo sé, pero, probablemente, murmuró Tessa, bajándolo. Las ondas iota que emite el centro del edificio son más fuertes de lo que esperaba. Al recibirlas, Lemon-san entró en pánico. Es porque es un humano normal. Cuando recibí una visión en Corea del Norte sentía algo igual. Nosotras hemos ido acostumbrándonos, pero, de no estarlo, es demasiado choqueante. Está más allá de cualquier suposición. No podemos volver a llevarlo dentro. Aquello era favorable para Tessa, pero ella no parecía contenta. Para que se pueda emitir una onda iota, debe haber alguien ahí dentro, cierto. Sin embargo, según mi hipótesis, la fuerza a través de la distancia. Tessa cayó boca abajo y tosió, sintiendo náuseas. Tessa, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué no esperas con Lemon-san? No hay necesidad de que me acompañes. Quédate aquí con él. Mientras ella decía aquello, Kaname le sujetó firmemente la mano. Vamos, bien. Sujetando la mano de Kaname, Tessa comenzó a caminar nuevamente hacia Taros, el centro del domo. ¿Qué fue eso? Preguntó Sousuke. Leonard murmuraba algo en medio de la profunda oscuridad. Machensaft al Serschaft des. No escuchó lo último. Parecía alemán, pero no entendía su significado. Me pregunto si será como dijo Heidegger, una construcción que controle a quien la crea. O tal vez causa sui. Es solo una asociación. La conexión entre causa y efecto no puede saberse porque está sucediendo. Es filosofía. De todos modos, el principio de causa-efecto está libre, porque vivimos en diferentes mundos. El destino y la fatalidad también están libres. ¿Qué podría un hombre hacer en un momento como este? ¿Causa y efecto? ¿Destino? Sousuke no entendía nada. Mi hermana te ha contado de la omniesfera, ¿cierto?
Algo de Taros. Una vez. Es un aparato que accede a la omniesfera y tiene la habilidad de operar el Lambda Driver. El Lambda Driver es solo un extra. Lo hicieron por conveniencia. Eso parece, en estas ruinas está la primera Taros creada en el mundo, fue la que causó el incidente. Como resultado de aquello, todos los niños que nacían en ese momento se convirtieron en Whisper. La importancia de la omniesfera es tal porque transmite ondas que no son restringidas por el tiempo ni el espacio. Un Whisper es una persona capaz de recibir y enviar información del pasado o el futuro. Como resultado de esto, el mundo ha cambiado, no es el mundo original. Somos otra historia, otro eje, otra realidad. Ni los As ni Mithril deberían existir, y Amalgam debería ser una organización diferente. Eso es absurdo. Semejante cosa. Si lo crees o no es cuestión tuya, pero es la verdad. ¿Cómo crees que debería ser este mundo? No creo que deba ser de ningún modo. Solo es como es. Fuera como fuese el mundo, a Sousuke no le interesaba. ¿Cambios en la historia? ¿Historia? ¿Y qué? Aun si fuese cierto, su realidad no cambiaba en nada. Tenía enemigos y aliados. Tácticas de valla y misiones con objetivos. Acciones que debían ser completadas, información que necesitaba obtener, algo que escuchar. Para ti está bien como está. Rió Leonard. Por supuesto que no lo está. Cosas que deberían existir han sido destruidas y cosas no deberían existir existen. Personas que deberían vivir han muerto y otras que deberían haber muerto aún viven. El mundo está demente, alguien debería corregirlo, alguien que tuviese el poder para hacerlo. Quien está demente eres tú. No sé de qué forma esperes cambiar el mundo, pero... No intento cambiarlo, dijo burlonamente desde la oscuridad. No hay tal política sin sentido. Cambia el eje de la Tierra y solo ocurrirán desastres. Hay una manera de regresar todo al modo como debió ser desde un principio. ¿Qué tiene eso de demencia? Yo no soy un genio como tú, pero... Aun si dices que el mundo está mal, no me incumbe y no. Entiendo a qué te refieres con regresarlo, pero ¿eso no sería negar el ambiente en el que hemos vivido? Incluso cambiarían nuestros enemigos y aliados. Eso no me gusta. ¿Tienes camaradas de armas que han muerto? ¿Parientes, amigos que has perdido? Por supuesto, sus camaradas de Afganistán, los mercenarios que conoció después. Eran muchos. Aquellos que estuvieron con él en las operaciones de Mithril, Matt Sade, del Departamento de Inteligencia, Ursun Gale McAllen, Ryan Saupin del PRT, la piloto Eva Santos de Gebo 9 y su tripulación, los colegas que murieron en la batalla de la isla Mérida, Castello, Speck, los oficiales de la flota del Pacífico Oeste, y ella. Nami. No importaba cuántos fueran. Algunos habían muerto por su causa. Especialmente Nami, en Amsak. El solo recordar su nombre le hacía doler el corazón. Nami. Lo siento. Si hubiese tratado de salvarte un segundo antes. Cierto. Llevas muchas muertes contigo. No te arrepientes de ellas. No tengo obligación de responder a eso. No, si te arrepientes. Pero probablemente la mayoría de ellos deberían estar vivos. La Black Technology de los Whisper ha cambiado todo, y el destino de todos a su alrededor ha sido obviamente afectado. Estás negando la vida que ellos deberían tener, diciendo fríamente, déjalos, y abandonándolos. ¿Quién está loco? No los estoy abandonando. Sousuke comprendía las intenciones de su oponente, pero no pudo evitar alzar la voz. ¿Podrías decirles eso? Qué desafortunado que hayan muerto, me rindo. Hay una manera de salvarlos pero no quiero intentarlo. Lo que dices no tiene sentido. No puedes salvar a alguien que murió. No puedes resucitar a nadie con teorías. No pareces decirlo por obstinación. ¿Por qué piensas eso? Porque soy un asesino, dijo Sousuke, mirando a Leonard fijamente. Como le dijiste antes a Chidori, he matado a más de 100 personas ya. No sé su número y no tengo necesidad de saberlo. Había muchas personas en el primer camión que volé en Afganistán, pero no las conté. En general, he robado las vidas de incontables personas. Por eso lo entiendo. Siento que lo sé. En otras palabras, la muerte es absoluta. Los muertos no regresan. Si puedes regresarlos, no serán quienes eran antes. ¿Por qué? Si el cuerpo, la mente y el lugar son los mismos, ¿serán la misma persona? No. Te equivocas. La muerte es parte de la humanidad. Se es una persona hasta el último momento. Por eso se lucha con devoción. Es la única regla absoluta. Ni siquiera Gauron pudo escapar a esto. Él era una basura, pero lo sabía. La diferencia entre él y yo es que él lo disfrutaba y yo no. Un punto de vista muy interesante, dijo esforzadamente Leonard, levantando un trozo de concreto. Gauron, ¿eh? Esta charla, sobre tiempo y destino, él mencionó algo así. Nunca dudaba y nada le preocupaba. Dijo algo similar a lo que has dicho. Aunque fueron enemigos mortales, tienen las mismas opiniones. ¿Qué cinismo? No es cinismo ni nada parecido. Es la ley no escrita de los guerreros. Gauron era un guerrero. Sí. Tú no. No lo dijo con desdén. Solo decía lo que sentía,
pero sus palabras empujaron algo en el interior de Leonard. Veo. Entonces, si Kaname muriera, ¿seguirías pensando lo mismo que ahora? Sousuke no dijo nada. No podía afirmarlo. No lo sabes, ¿cierto? No hubo orgullo en el tono de Leonard. Yo en tu lugar, bueno, yo no puedo aceptar eso. No puedo aceptar las leyes no escritas, porque el mundo no las necesita. ¿No perciben ustedes todo de una manera muy simplista? Bien y mal. Agradable y desagradable, amigo y enemigo. No son dualistas, ¿cierto? ¿Qué estás tratando de decir? No lo sé. Inesperadamente, creo que no hay necesidad de que peleemos. Sorprendentes palabras. ¿No hay necesidad de que peleemos? ¿Por qué dices eso? Apareciste como un enemigo desde el comienzo. Fuiste un escollo para nuestras misiones, muchos aliados murieron por tu causa y te llevaste lejos a Kaname. No hay forma de que pueda olvidar eso. Entiendo. No es que esté pidiendo paz. Sé que no importa cómo lo diga, la respuesta siempre será un no, ¿cierto? Ya ha sucedido demasiado. Por supuesto, eres testarudo como un terrorista. Sin embargo, el señor Kalinin también vaciló al principio, el teniente comandante. La primera vez que lo contacté fue la última Navidad. Incluso después de escucharme, no me creyó. Sin embargo, parece que lo pensó seriamente. Durante el asalto del último enero. Tus estúpidos argumentos no pueden haberlo hecho cambiar de bando. Tengo una prueba, Amalgam le dio un golpe fatal a Mithril gracias a un fenómeno natural. Impredecible, lo sabías. Fenómeno natural. El viento solar. Por la influencia de la actividad solar a gran escala, la mayoría de las comunicaciones cayeron. Lo predije utilizando Ataros. Es imposible predecir el clima y la sociedad, pero no la actividad solar. La actividad humana en este pequeño planeta no puede afectar al Sol. Conociendo el exacto segundo, lo utilicé. De no ser así, Amalgam no hubiera sido capaz de dar un golpe de tales dimensiones a Mithril en tan poco tiempo. Él había escuchado que Kalinin había actuado raro durante ese ataque. Era a causa de la predicción de Leonard. Había planeado el ataque en base a la impredecible actividad solar. No era necesario más. Taros y la omniesfera, el accidente, todo era verdad. Entonces, él aceptó. Tengo la posibilidad de corregir este error. El aliado a quien él se unió fui yo, no Amalgam. Imposible. ¿Andrei Kalinin no es acaso la personificación de un verdadero guerrero? Es impensable que él pudiera unirse a un plan para corregir el mundo. Si no lo es, nosotros, que luchamos a su mando, ¿con qué propósito luchamos hasta el fin de nuestras fuerzas? Andrei Kalinin es un hombre realista. Entiendo que no lo comprendas. No hace falta ninguna explicación de su parte. La capitana, Tessa, sabe esto. Debe saberlo. Sin embargo, no ha dicho nada y trata de obstruir mi camino. ¿Por qué? Tú lo sabes. Hay personas en Mithril que estarían de acuerdo contigo. Correcto. Por eso Teleta no ha dicho nada. Lo pasado es pasado y la historia debe continuar. Mirar siempre al frente es espléndido y la ayudaría con su autointoxicación. Quiere vengarse de Amalgam e ir en contra del plan de control mundial, pero su principal motivo es ir en contra mía. Evitar que cumpla con mi objetivo y demostrar su propio poder. Ella no es ese tipo de persona arrogante. No me importan sus intenciones, pero, como he dicho, usa sus principios equivocados como excusa. Es una niña. Cree que puede manipular a todos por ser más inteligente que ellos, y tiene algún tipo de teoría atragantada. Al sacar un caño enterrado en los escombros hubo un sonido de concreto rompiéndose. Un hueco del grueso de un brazo de longitud se abrió, dejando pasar una ráfaga de aire frío. Solo un poco más. Si removían los escombros de alrededor podrían pasar al pasillo opuesto. Amalgam está dirigiéndose rápidamente a su destrucción, dijo sorpresivamente Leonard, quitando escombros. Pero nadie lo nota. Mi plan requiere mucho cálculo y recursos, y la organización democrática resulta inconveniente. Por eso, la estoy rompiendo del todo. Romperlo. Convertirlo en una dictadura. Destruir el equilibrio de poder entre los líderes, esparciendo desconfianza y temor. Entonces basta con que aparezca alguien brillante, como una zanahoria atada a un palo, para que se formen alianzas secretas. Fue un trabajo simple pero problemático que me tomó medio año. El señor Kalinin me ayudó. En otras palabras, tú serás el dictador, aún no hemos llegado a esa instancia. La mayoría de los líderes importantes han dejado de comunicarse. Nuestra red de comunicación no es Internet, sino un primitivo sistema codificado que nadie nota. Amalgam lo ha utilizado por unos 10 años en secreto, mientras lo expandía. Aunque no tenía intención de revelar cuál era el sistema, esas palabras de Leonard eran de por sí información muy valiosa. Además, acababa de revelar las circunstancias actuales de su propia organización. ¿Por qué me dices esto? Pensé que sería buena idea. Ustedes están luchando desesperadamente a la espera de que Amalgam caiga. No, eso es sorprendente. Antes de que pase eso el mundo será corregido. A este punto, Sousuke ya no podía pensar que Leonard estuviera presumiendo.
De estar realmente mal de la cabeza, la conversación habría acabado, pero, desafortunadamente esa no era la verdad. Kalinin estaba de acuerdo con él, y Amalgam había empezado a actuar de manera extraña. Además, esa cuestión extraña acerca del mundo coincidía con lo que Tessa le había dicho. No estaba mintiendo y no estaba loco. Entonces, ¿de qué forma iba a llevar a cabo su plan? Necesitas a Chidori para tu propósito. Exactamente. Ahora mismo, una nueva Taros está siendo construida en otro lugar. Esta Taros no tendrá problemas de escala. Para que tenga el poder de interferir el pasado, no podrá utilizarse a un Whisper común como catalizador. Necesitará algo más. Probablemente solo haya una persona adecuada. La busqué por mucho tiempo y finalmente la encontré. La onda psíquica emitida desde el incidente de James Conce, desde el comienzo hasta el fin, legó información tecnológica del futuro a los Whisper. Alguien debía enviarla, y no es alguien desconocido. Es ella. Chidori. Su suerte anormal se debe a que ella existe en un punto singular. Es capaz de influenciar el destino. Ella no es una Whisper. Más que una susurrada, Chidori Kaname es una susurrante. La única que pudo enviar la Black Technology para sumir el mundo en el caos es ella. Ella es una persona honesta, dijo Sousuke, enfatizando el tono de irritación. No me importa qué tipo de teoría tengas, ella no estaría feliz de enviar tecnología asesina, no estoy seguro del contexto, pero en cualquier caso ella no es ese tipo de persona. Es un misterio, dijo, riendo, Leonard. Siendo tan decidida, ¿por qué una chica tan íntegra interferiría el pasado? ¿Será un pasado que se niega a aceptar? ¿Fue algo que pasó hace mucho tiempo? ¿O algo que le está sucediendo? ¿Por qué enviaría la Black Technology? ¿No, la enviará en el futuro? Entonces, ¿quién creó la información que ella obtuvo? ¿Hay otro Whisper proveniente del futuro o no? Para descubrirlo hay que aceptar que es posible. ¿Qué piensas? Había una mezcla de autoescarnio en sus preguntas, sonaban como si procedieran de un lugar desolado. El demonio desciende frente a tus ojos, riendo de las obras de Dios que han sobrepasado su propio entendimiento. Lo que yo sé. Su cabeza parecía revuelta. Las palabras de Leonard, su tensión y significado, estaban en desorden. Pero entendía una única cosa, Chidori Kaname, esa chica inocente, no tenía nada que ver con el razonamiento de esa persona que la veía como un sacrificio de un plan arrogante. Eso. Era todo. ¿Qué harás? ¿Qué buscas luchando en contra nuestra? ¿Venganza contra Amalgam, o ponerte a un dominio global? Esos son versos vacíos, no los menciones. Quiero oír una simple y llana intención. Regresar a Chidori su vida normal. Nada más. Imposible. No lo es. Es imposible. Aun si yo me rindo, ella será el objetivo de alguien más, tarde o temprano. Es la naturaleza de los humanos y las organizaciones que forman. Incluso Mitril es sospechoso. El escenario cambiará, sus capacidades pueden despertar. Eso es seguro. Pero si corregimos el curso de la historia, ella será un humano ordinario. Nadie la perseguiría. Tendría una vida tranquila, se enamorará, tendrá hijos y envejecerá. Es lo que quieres. Es la única solución. En teoría, podía ser. En una esquina de su confundido cerebro, creía que lo que él le estaba diciendo era verdad. Pero aquello dejaba de lado algo importante. ¿Por qué si no sentía tanto rechazo por esa solución? No, él lo sabía. Si aquello se volvía real, él ya no estaría en su vida. Las palabras de Leonard, se enamoraría, tendría hijos y envejecería, le hacían daño en su interior. Él no iba a estar allí. Ni siquiera podría protegerla desde lejos. Entonces, nada tendría sentido, qué dilema. Incluso yo lo pensé. Qué bien que también te moleste. Leonard tomó un armazón de concreto y lo hizo rodar piso abajo. Sousuke estaba deshaciéndose de otros escombros de la misma manera. En cuestión de minutos, ambos quedaron pensativos sin decir nada. Finalmente, entre ambos alzaron el último panel de acero. En el momento en que cayó de la escalera, una gran cantidad de escombros y polvo se desprendió. Cuando la espesa nube de polvo y humo se despejó, un agujero lo bastante grande para una persona fue visible. «Oh bien, estamos salvados», murmuró Leonard, y se internó con energía en el hoyo, dejando de cubrirse las espaldas. Sousuke, sin ganas de atacarlo, lo siguió hasta que ambos llegaron a salvo al nivel superior. Las escaleras desembocaban en un estrecho pasillo que se bifurcaba en forma de T. La tregua acababa allí. Los dos enemigos tomaron distancia el uno del otro, confrontándose en la oscuridad. Bueno, entonces volvemos a lo de matarnos el uno al otro. No había peligro de explosión allí. Podían usar armas de fuego. Si quería acabar con él, debía ser en ese mismo momento. Si se enfrentaban más tarde, con Ash, no estaba seguro de que el Aevatine fuera suficiente para asegurar su victoria. Tenía más posibilidades ahora. Si no lo derrotaba inmediatamente, se convertiría en una gran amenaza. De acuerdo. Por todos los medios. Entre el polvo que flotaba en la semipenumbra, Leonard Testarossa rió. No era una risa pretenciosa. Parecía estar mirando algo a lo lejos. Ya se esperaba aquello, sin embargo, no parecía tener su mente en el presente.
Su risa era la de un fanático religioso. Sousuke súbitamente se encontró preguntándose si realmente tenía alguna oportunidad de vencer a aquel hombre. No tenía miedo, era solo que los deseos de matarlo que había albergado en su interior ya no estaban presentes. Ese era el resultado de escuchar a Leonard. Estaba vacilando. Si acaso, si existiera una posibilidad de que el plan de Leonard funcionara, ¿no sería lo mejor el permitir que Kaname regresara a un mundo más pacífico? Si lo mato o lo hiero, ¿esa posibilidad desaparecerá? No me importa lo que me suceda. Chidori, ¿por qué no estás aquí? Al final de su breve vacilación, Sousuke dijo, paremos con esto. Bien. Entonces, para nuestra mutua frustración, dejaremos salir estos sentimientos otro día. Leonard se dio vuelta y caminó, dejando atrás a Sousuke. Una espalda indefensa. Aún había tiempo para un ataque sorpresa. Probablemente fuera la última oportunidad. Pero Sousuke no pudo moverse. La silueta de Leonard desapareció en la oscuridad. Ya no podía atacarlo. Déjame decirte una última cosa, aun si el mundo entero tratara de detenerme, cumpliré mi objetivo. Llegó el eco de su voz por el pasillo. No puedes hacer nada más que observar, pero si vuelves a aparecer en mi camino te mataré sin piedad. Sousuke no pudo responderle. De pie, desanimado, sin saber a dónde se había ido su enemigo, escuchó cómo los ruidos de las pisadas se apagaban. ¿Cambiar el mundo? Ahora que estaba calmado, ya no le creía, o bien medio creía y medio dudaba. Esa debía ser la prueba de que su carácter seguía intacto. Sin embargo, aún había algo importante que debía hacer. Chidori. Si ella estaba en las ruinas, tenía que encontrarla antes que el enemigo. Kaname y Tess atravesaron el domo y se internaron en el estrecho pasaje. Lemen estaba fuera del domo. No ¿Estaba con ellas al entrar? ¿O eso creyeron? Deja Biyu. Deja Biyu. Deja Biyu. La repetición continua de sus pensamientos. Acercándose al centro, sentimientos de presión y fatiga tomaban forma. Aún estaba a unos 5 metros de distancia. ¿Por qué el objetivo, ese pequeño cuarto dentro del domo, estaba tan lejos? No importaba cuánto avanzaban, nunca llegarían. Aunque el objetivo era visible, no podía ser alcanzado. Era el desesperanzador sentimiento de trepar una montaña. Ambas lo sentían. Mano contra mano. Sus almas estaban conectadas. Estoy asustada. Hay que seguir. Solo un poco más. Es difícil. Doloroso. No te rindas. Pero, ¿qué haremos? Era imposible distinguir quién animaba y quién se quejaba. Tras unos pocos metros de eterno viaje, las dos alcanzaron el centro del domo. Esto es, la parte más profunda de la primer Taros era un cuerpo con una gran cantidad de electrodos a su alrededor. Estaba en un contenedor con forma de bañera, en el que entraban muchos cables y caños. En el centro del contenedor, el cuerpo se hallaba inmóvil y recto, como un maniquí. Era una joven mujer. No estaba podrida, no parecía un esqueleto ni una momia. Más bien una estatua de cera. Al contacto parecía polvo de hielo. Su cuerpo se había preservado intacto, incluso la suave curva del abultado pecho estaba perfectamente conservada en aquella especie de resina. Parecía una escultura. Su rostro no estaba a la vista, debido a los cables de los muchos electrodos que partían de su cabeza como formando un casco. La cabeza de la muerta estaba cuidadosamente colocada en el centro mismo del domo. Debía ser por la precisión del experimento. ¿Quién es? Kaname y Tessa abrieron sus bocas al mismo tiempo, preguntando de manera simultánea. El sujeto del experimento de hace 18 años. Aunque no sé quién haya sido. Entonces, ¿por qué sigue en este estado? No. Sus restos desaparecieron hace mucho. Lo que está aquí es un residuo de su existencia. Su mente se manifiesta a sí misma con esa forma en el mundo físico, a través de la omniesfera. Era como una cueva cíclica. El poder que permanecía en el espacio mantenía unidas las moléculas. Una por una. Era un reflejo del tiempo. Este polvo, los restos de ella, son la fuente de los susurros. No queda nada aquí más que el poder que esto retiene, hasta que algún día, en un futuro desconocido, ella sea revivida o alguien lo controle. ¿10 años? ¿100 años? Imposible saberlo. Una cantidad desconocida de tiempo. Hay que prepararnos. De la bolsa que portaba, Tessa sacó explosivos plásticos. Fue colocándoles el detonador electrónico y colocándolos a los pies de la escultura. Tras extender el cable girando el riel, conectó el mecanismo de activación. ¿La destruirás? Sí. Voy a destruir todo este lugar. Ese era su objetivo. Esa escultura era lo que emitía la onda psíquica, ese polvo era el catalizador. Permitía que las ondas tau de otro periodo de tiempo se retransmitieran como ondas iota. Por su efecto, Michel Lemen había perdido la cordura. Si la destruía, entonces, James Conce sería liberado de su maldición.
Nada aseguraba que las partículas no pudieran ser reunidas otra vez, pero si eso sucedía, podía destruirla cuantas veces fuera necesario. No. Eso en sí mismo era una contradicción. ¿No estaba esforzándose en vano? Si la aparición de la susurrante no podía ser detenida, si era eterna. Entonces, una voz sonó. ¿Finalmente lo comprendiste, hija mía? Por fin llegaste. Era una voz familiar. De muchos años atrás. Sí, he esperado que llegaras. Incluso ahora te estaba llamando, y, cada vez, tú te resistías, tus oídos rechazaban mi voz. Pero por fin se decidió todo. Tú estás aquí. Ya no puedes rechazarme. Recibe mi poder. Acepta mi alma. Si Dios existe, entonces nosotros existimos. Tú eres la entidad de las tres Morías, Cloto, Lachesis, Atropos. No necesitas temer. Extiende tu mano. Abre tu corazón con alegría. Llena tu corazón de alegría infinita. Así es. Nosotras siempre fuimos así. La vacilación es una pérdida de tiempo. Kaname-san. Llamó Tessa con inquietud, pero sin miedo ni desesperación. Había notado que Kaname estaba de pie frente a la escultura, en el centro de Taros, tocando el ahora expuesto rostro. Vamos a destruir eso. Por favor, retrocede. Le advirtió Tessa, sujetando el detonador de los explosivos. Destruir. Murmuró Kaname, como sumida en fiebre. Los ecos dentro de su cabeza se habían desvanecido. Ya no tenía aquellos déjà vu. Su campo de visión se había vuelto repentinamente claro. Era una sensación refrescante, como si se hubiese descongestionado. Ya no hace falta destruir nada. Se apartó de la escultura y caminó hacia Tessa. ¿Qué estaba a punto de hacer? No lo sabía. Tomó del pecho a una perpleja Tessa y sujetó el detonador. La sorprendida muchacha luchó, tironeó y acabó por dejar caer el aparato. ¿Qué estás? Kaname sacó rápidamente el arma del cinturón de Tessa y la golpeó en la mejilla con la culata. Luego, tomó a la chica del cuello y la obligó a caminar tirando de ella con fuerza. Vamos, Tessa. No hay nada más que hacer aquí. La imagen de la susurrante, tras Kaname, dejó escapar un crujido mientras se hacía pedazos.